Otoño de 1922. En la región de Luxor, un equipo de arqueólogos recién halló la entrada a un pasaje secreto escondido entre los acantilados del Valle de los Reyes. Fue el 26 de noviembre cuando el egiptólogo Howard Carter estaba a punto de hacer uno de los mayores descubrimientos de la historia. Un muro lo separaba de la entrada de una tumba que aún permanecía intacta desde la antigüedad. Howard Carter había descubierto la tumba y el magnífico tesoro de Tutankamón, un faraón que había sido olvidado por 3.300 años. El último descendiente de una familia que gobernó Egipto por 8 generaciones, aún era solo un niño cuando ascendió al trono. Entre sus ancestros están algunos de los personajes más fascinantes de toda la antigüedad. La reina faraón Hatshepsut, la sublime Nefertiti, o incluso el enigmático Akenatón. Para los egiptólogos, esta familia es responsable por iniciar la 18ª dinastía. Cada faraón que conocemos es aún más interesante que el anterior. Bajo su mandato, Egipto se convirtió en el reino más rico y poderoso del mundo. Esta es la historia de los fundadores del nuevo imperio, la increíble época dorada de Egipto. En el año 1560 antes de nuestra era, en un pueblo al norte de Egipto, todo parece pacífico, pero esta paz es engañosa. Por más de un siglo, el imperio egipcio no ha tenido control total sobre su propio dominio. Un pueblo extranjero, los Hyksos, controlan el norte del país, bloqueando así el acceso al Mediterráneo. Los Hyksos eran invasores extranjeros con un reino a lo largo del norte de Egipto. Dominaban completamente el delta del Nilo. Los egipcios tradicionales se encontraban acorralados en la región sur del país, alrededor de la antigua Tebas. Ya no tenían acceso a la antigua capital en Memphis, así que se encontraban fuera de lo que ellos consideraban sus límites tradicionales. Desde ese momento, los faraones solo reinaban en una pequeña parte de Egipto. Se encontraban en Tebas, su nueva capital. Tebas, Palacio Real. En su palacio, el rey Seqenenra reinaba sobre un país incompleto. Ya no resistía escuchar reportes sobre saqueos en las partes de su reino fuera de su control.
Maravillado, pensó en los tiempos cuando sus ancestros eran lo suficientemente fuertes como para ordenar la construcción de las grandes pirámides, la era cuando los faraones reinaban a lo largo de todo el Nilo, desde la isla Elefantina hasta el Mediterráneo, inspirando temor y respeto entre los reinos vecinos. Ahora Egipto estaba bajo la sombra de su antigua gloria. Pero este periodo de caos y debilidad estaba por llegar a su fin. Fue un periodo difícil porque el rey solo gobernaba una parte de su país. Había una sensación de rabia y una necesidad moral de retomar las fronteras tradicionales. Hace 3.500 años, el desesperado rey Sequenenra tomó la decisión que transformaría a su país en el futuro. Con el apoyo de su clan entero y sobre todo con el de su esposa, la poderosa reina Ajotep, se dispuso a retomar sus territorios y orgullo perdidos. Sequenenra lanzó una terrible ofensiva militar en contra de los Hyksos. Era claro que el faraón Sequenenra fue el primero de los faraones en sentir el impacto del insulto. Sequenenra no dudó. Era el momento de formar un ejército, y así fue como este rey, cuyo nombre es mucho menos conocido que el de Tutankamón, jugó un papel importante en el futuro de la 18ª dinastía. Ya no estaba dispuesto a aceptar la situación en la que Egipto se encontraba dividida en dos. Sin Sequenenra, nunca se hubiese desarrollado un gran imperio, ni hubiesen existido los poderosos faraones de grandes estatus durante la 18ª dinastía como lo fue Tutankamón. Pero ¿cómo este casi desconocido personaje jugó un papel tan crucial? El descubrimiento de su momia, oculta entre los acantilados que se ciernen sobre la antigua ciudad de Tebas, reveló algunas importantes pistas. Fue el egiptólogo francés Gaston Maspero el primero en examinar la momia en 1886. Esto fue lo que escribió en su diario. Egipto es sin duda una tierra de maravillas. Nos dio a los primeros hombres que hicieron historia. Estos grandes soberanos no solo son nombres sin significado alguno que revolotean en nuestra imaginación. Podemos verlos, tocarlos, medirlos y a pesar de no ser contemporáneos, podemos publicar sus fotografías. Para ese entonces, para descubrir más sobre las momias, egiptólogos como Gaston Maspero las desenvolvían quitando sus bandas de lino. Las momias reales de Egipto eran momificadas de una manera hermosa, tenían a los mejores embalsamadores y eran preservadas con mucho cuidado, así su figura permanecería por toda la eternidad, con sus brazos cruzados en una posición pacífica y de descanso. Lo que vemos en contraste con la momia del rey Sequenenra es de hecho un cuerpo que no está en buena condición, pero hay mucho más que eso. Cuando fue desenvuelto por primera vez, Maspero remarcó su olor. Las momias tienden a oler de forma diferente, pero parecía que esta no había sido momificada tan bien y por lo tanto su olor no era el mejor. Usualmente, las momias desprendían un dulce aroma lleno de especias y aceites perfumados. Esta desprendió un olor fétido. Todo parecía sacado de una típica película de terror. Eso nos da una idea de lo que le había ocurrido a este faraón. Claramente, Sequenenra no fue momificado según las reglas tradicionales. Lo que más nos asombra sobre Sequenenra es que fue hallado con sus manos así. Su cuerpo experimentó rigor mortis, la clase de rigidez de los miembros que ocurre tras la muerte, antes de que los embalsamadores llegaran a él y prepararlo.
así que se quedó con esta pose. Se trata de un rey con una apariencia muy evocativa y trágica. Todo el sufrimiento que experimentó el agonizante faraón es aún visible, está claramente marcado en su rostro, es un reflejo elocuente de los últimos momentos de su vida. Pero, ¿qué le ocurrió a Sequenenra? Cuando Gastón Méspero examinó el cráneo del rey, descubrió algunos elementos perturbadores y escribió en su diario: Los largos y finos mechones de cabello en su frente en parte ocultaban una gran herida cerca de la sien derecha, un poco encima del arco de la ceja. La expresión facial, en su violenta contracción, aún daba una visible muestra de dolor. Un meticuloso análisis reveló 2 heridas más. Una donde un instrumento romo le había golpeado la mejilla izquierda, rompiendo su mandíbula, y otra donde un golpe de hacha encima de la cabeza le había desprendido un gran pedazo de hueso, dejando una gran abertura en el cráneo por donde se habría salido parte del cerebro. En su análisis, Méspero identificó no menos de 5 heridas craneales, muchas de las cuales debieron ser mortales. Algo es cierto, y es que murió en batalla. Eso es muy raro, la momia de un rey asesinado en guerra. Hasta donde sé, no hay algo parecido en Egipto. La teoría, ahora aceptada, es la misma que fomentó Méspero. En su diario describió una violenta muerte provocada en batalla. Se piensa que el ataque fue durante una batalla en contra de los Hicsos. Recientes tomografías han respaldado aún más esta teoría. Para la época de Sequenenra, el rey Ixo Apophis I había establecido su capital en Avaris, hoy en día Tele el Daba. Sus esbirros imponían su ley en toda la región. A diferencia de los egipcios, los Hicsos eran maestros al trabajar con bronce, forjando temibles armas, como aquellas que causaron las heridas de Sequenenra. En Tel el Daba, la ciudad de los Hicsos, hallaron todas las armas usadas por ellos. El hacha, también la daga, la espada. Estudiamos todo tipo de armas y las comparamos cada una con cada herida. Fuimos capaces de averiguar de manera exacta qué arma coincide con cada herida en el Museo del Cairo. Pero ¿de dónde provenían? Este pueblo tan tecnológicamente avanzado y capaz de retar y asesinar al rey egipcio en la tierra de sus ancestros. Los Hicsos representaban al pueblo de Canaán, de Siria, de la zona de lo que es probable sea Jordania, Israel y el sur de Palestina, quienes con el tiempo migraron a Egipto pacíficamente y con el pasar de las generaciones y cientos de años se volvieron parte esencial de la sociedad del norte egipcio. Este pueblo lleno de mercaderes y conductores de caravanas estaban muy involucrados en el comercio internacional. Toda clase de producto hecho en el Mediterráneo debía pasar por Avaris. Los Hicsos también controlaban la ruta del oasis, lo que permitía el comercio con el África Negra y el reino de Nubia, de donde traían extraordinarias riquezas, tales como oro, ébano y marfil. Avaris o Hut-Huaret en egipcio era una gran ciudad con grandes fuertes que debió haber inspirado respeto. Fue un lugar estratégico porque les permitía controlar todo el comercio entre Egipto y la zona siria-palestina. Lo fascinante aquí es que podemos observar una cultura híbrida egipcia cananea desarrollarse al este del delta. En esta cultura, las personas hablaban egipcio, adoraban dioses egipcios. Eran pueblos llenos de personas de origen extranjero, pero que se habían sofisticado
y aculturado según las tradiciones egipcias. Si bien los Hyksos adoptaron las tradiciones egipcias, también trajeron consigo innovaciones espléndidas, sobre todo el caballo. Este animal originario de Asia Central revolucionaría las guerras en Egipto durante el Nuevo Imperio y se convertiría en un elemento indisociable del poder de los faraones. Los arqueólogos pensaron por mucho tiempo que los dos pueblos mantenían un conflicto abierto, pero descubrimientos recientes revelaron una imagen más detallada. Es probable que hubiese muchos egipcios a lo largo del país que fuesen leales a los Hyksos y sirvieran como participantes leales en su dominio sobre el norte de Egipto. Cuando los Hyksos se asentaron en Egipto, incluso los faraones se los permitieron. Por casi 2 siglos, los reyes egipcios asentados en Tebas y los Hyksos ubicados en el norte cohabitaron. Eran dos poderes que en ocasiones se declaraban en guerra, pero en la mayoría del tiempo se llevaban bien. Incluso con este acuerdo, los egipcios se sentían superiores a los Hyksos, que, según ellos, permanecían siendo extranjeros del este, menospreciados como asiáticos. Egipto, como civilización antigua, tenía una visión binaria del mundo. Los egipcios eran buenos y todo lo demás era basura. Pero con el tiempo, los Hyksos se volvieron tan poderosos que los reyes egipcios no podían tratarlos con desprecio. Con el tiempo, los Hyksos se proclamaron reyes y de hecho toman el poder en la región norte de Egipto y se vuelven rivales de los faraones. Es probable que hayan tenido que pagar alguna clase de tributo al rey Hykso. Esto debió ser muy doloroso. Estos agravios forzaron a Seqenenra a poner en marcha una campaña militar contra el rey Hykso Apophis I. Apophis se llamaba a sí mismo el hijo de Ra, hijo del dios del sol. Esto debió ofender la sensibilidad de los egipcios tradicionales que sentían que eran los únicos con derecho al trono. Si bien tal ofensa debió ser insoportable para Seqenenra, esa no fue la única razón para ir a la guerra. Su país estaba bajo amenaza por otro cuartel. Al sur de Tebas se encontraban los nubios, del reino de Kush, que progresivamente anexaban tierras egipcias. Si los Hyksos y los nubios se unían, no quedaría nada de lo que era Egipto. Así que alrededor de 1550 a.C., Seqenenra comenzó el ataque. Se enfrentó a los Hyksos y a su rey Apophis I, decidido a luchar a muerte. Sabía que solo uno podía ganar. Fue durante este conflicto que Seqenenra fue asesinado. Paradójicamente, su muerte impulsó a sus sucesores y sobre todo provocó la ascendencia del nuevo imperio. Seqenenra dejó atrás a su esposa, Ajotep, y a su joven hijo, el príncipe Amose, muy joven para reinar. Ajotep contaba con la ayuda de otra fuerte mujer acostumbrada al poder para criar a su hijo, la reina madre Tepisheri.
vemos a una serie de mujeres muy poderosas y reinas que no eran gobernantes por derecho propio, sino mujeres que se sentaban junto al trono o detrás de él. La familia real tebana era matriarcal. Eran las mujeres quienes importaban en la familia. Ahmose no mencionaba quién era su padre, solo que era el nieto de la reina Teti-Sheri. Esta tabla de piedra fue hallada en un templo construido por Ahmose, en honor a Teti-Sheri, en el sagrado pueblo de Abidos. En él, Ahmose declara su apego y su linaje a su abuela, con una representación suya haciéndole una ofrenda. Sobre el cuerpo del rey Seqenenra, estas poderosas mujeres deciden seguir con la batalla. Esta guerra ahora sería dirigida por un nuevo rey, un temible guerrero con el nombre de Kamose. La mayoría de los egiptólogos creen que era el hermano menor de Seqenenra, el rey asesinado por los Hyksos. Los términos egipcios para los miembros de la familia no eran como los nuestros, eran algo más vagos. Un hermano podía también ser un primo, lo que importaba era que fuese un miembro de la familia tebana. El clan se organizó, la reina se hizo cargo de los asuntos políticos y de los negocios, mientras que Kamose, como rey, preparaba a su ejército para la guerra. El valiente guerrero estaba determinado a vengar su clan, expulsar a los invasores y restaurar la antigua gloria de su país. A diferencia de los egipcios, los Hyksos estaban equipados con temibles armas modernas, así que antes de irse a la guerra, Kamose decidió hacer un estudio detallado del arsenal de su enemigo. Es probable que para la época ya existiera el espionaje industrial como lo conocemos. El espionaje se enfocaba en el uso de caballos en batalla. Los egipcios copiaron, imitaron los carruajes de los Hyksos, se apropiaron de su uso y los hicieron un elemento vital de su maquinaria de guerra. El carruaje en sí era una de las piezas más complejas de tecnología que se pudiesen imaginar, con toda clase de partes en movimiento. No solo era dos ruedas y un cuerpo, era una pieza de maquinaria muy sofisticada. Los egipcios también mejoraron su conocimiento en la producción de arcos, que ahora eran mortales debido a la tecnología que aprendieron de los Hyksos. El arco compuesto era una innovación del Oriente Próximo y estaba hecho de tiras de madera y cuerno envueltas con tendones. Tenía una fuerza parecida a la de una ballesta. De esa forma, los egipcios podían penetrar la armadura del enemigo y así tener más éxito. Lo extraordinario es que vemos innovaciones tecnológicas llegar a Egipto y una vez que son adoptadas por ellos, las usan en contra de los Hyksos. Kamose tuvo cuidado al hacer un reporte de lo que aconteció en una tabla de piedra encontrada en la entrada del templo de Karnak. A pesar de no ser una de las exhibiciones principales del Museo de Luxor, donde ahora reside, revela información precisa sobre la campaña liderada por el rey. El egiptólogo Stephen Harvey la descifra para nosotros. Esta es una gran estela del faraón Kamose y cuenta la historia de los últimos días de los Hyksos. Y Kamose dice, ¿cómo puede ser esto? Este hombre, Apophis, al que llaman rey, se considera en efecto a sí mismo como faraón. Entonces nosotros, ¿qué somos? Si bien la ira de Kamose en contra de los Hyksos seguía igual de intensa, estaba desesperado por las amenazas de los nubios en el sur. Aquí está lo que escribió.
¿De qué me sirve mi poder si me quedo aquí sin hacer nada mientras los asiáticos y los nubios, cada uno posee una parte de Egipto? Debo luchar y destruirlos. Mi deseo es liberar a Egipto. Alrededor del 1540 a.C., Camose entró en acción, comenzando así la reconquista de su país. Comenzó con el sur. Su victoria fue rotunda. Retomó locaciones fortificadas que habían sido ocupadas por los nubios e incluso extendieron su territorio hacia el corazón de la región hasta la segunda catarata del Nilo. En ese entonces se dirigió al norte para su batalla con los Hicsos. Menfis y la región de las pirámides fueron retomadas. Y por último, Avaris, la capital de su enemigo, estaba en la mira. Entonces, Camose describe en sus textos cómo decidió ir a las murallas de Avaris e incluso dice que lo estaban esperando allí. Los Hicsos miraban desde su fortaleza en Avaris. Y en efecto, Camose dice, agitando su puño, nosotros cortaremos sus viñedos y derribaremos las murallas de tu ciudad. Esta clase de escrituras monumentales se colocaban en un templo y daban la idea de una propaganda real. Se escribía para glorificar al faraón. Existía la sensación de que el faraón animaba la voluntad del pueblo y los lideraba en esta batalla casi religiosa. Se podría decir en contra de este enemigo que es denigrado a un invasor, gente que dirige el norte de Egipto de manera ilegítima. Aunque Camose relata la historia según su propia ventaja, se ha establecido que en realidad sí capturó a los habitantes de Avaris, al igual que las tropas del rey Apophis. Presumía de haber destruido 300 barcos. Quizá haya redondeado la cifra, pero realmente eran muchos. La tabla de piedra relata que un mensajero de los Hicsos fue capturado con una misiva escrita por el rey Apophis a su homónimo en el reino de los nubios, proponiéndole una alianza. Si los dos estados hubiesen llegado a un acuerdo, hubiesen podido aniquilar a los tebanos. Apophis sugería un ataque simultáneo entre el norte y el sur, porque las cosas se ponían difíciles para los Hicsos. Ese mensaje molestó a Camose. Decidió levantar el asedio de la capital de los Hicsos sin alcanzar su caída. Luego se dirigió de nuevo hacia el sur, a Nubia, para consolidar su poder en este nuevo territorio. Como resultado, Avaris perduró, pero la región Nubia estaría bajo el dominio egipcio por los siguientes 5 siglos. Después de reinar por 3 años, Camose falleció. Las circunstancias de su muerte se desconocen. Con la muerte de Camose, Ahotep, la joven viuda de Seqen-Enra, actuó como regente del país en nombre de su joven hijo, Amose, quien ahora era el rey. En el Palacio Real de Tebas, Ahotep, ahora regente, preparó a su hijo para el poder. Así que ella debía estar involucrada de manera activa en la política, la diplomacia y también en las tácticas militares, porque los Hicsos aún eran una amenaza para Egipto. Durante este problemático periodo, Amose recibió una educación militar completa. Además de saber leer, escribir y conocer los textos religiosos, era vital que el joven rey estuviera bien entrenado en el arte de la guerra.
Los años pasaron. Ahora como adulto, Ahmose finalmente estaba preparado para liderar su país. Ahora necesitaba a una reina, y su madre tenía a la candidata perfecta para él. Su nombre era Ahmose Nefertari. Una magnífica estatua en el Museo del Louvre nos da la oportunidad de conocer a esta joven. La estatua no la representa como era en realidad. En su lugar es representada como una reina ideal correspondiente a los estándares egipcios de belleza femenina para la época. Es alta y delgada, vestida en un traje transparente y ajustado. También en su rostro pueden notar sus ojos en forma de almendra, delineados con col. Pero Ahmose Nefertari no solo era hermosa, también tenía algo especial. Era la hermana de Ahmose. En las familias reales del antiguo Egipto, el incesto no era un tabú. Se mantenían en la familia, probablemente para mantener la sangre fuera de los extraños, que luego quisiesen reclamar todo el poder. La reina Ajotep, la madre de Ahmose, Ahmose Nefertari, también se había casado con su hermano, el rey Sekenenra. Ambos eran hijos de Tetisheri y su esposo, el rey Senaj-Tenra. También refleja las ideas religiosas sobre Osiris e Isis y otros pares de hermanos que se casaron y tuvieron hijos en la religión egipcia. En la mitología egipcia, Isis y Osiris eran los hijos del cielo y de la tierra. Fueron la pareja fundadora de la realeza, los padres de Horus, el dios con cabeza de halcón, de quien el faraón era su reencarnación terrenal. Ahmose Nefertari fue preparada a la perfección por su madre y su abuela para su nuevo puesto como la esposa real de su hermano. Había mujeres de 3 generaciones quienes en algún momento vivieron juntas y quizás pensaron en conjunto sobre estrategias y cómo regresar a Egipto al control absoluto. Ajotep Tetisheri y Ahmose Nefertari fueron muy importantes como respaldo de sus esposos y de sus hijos para darles sentimiento egipcio y mucho orgullo. ¡Mucho! Necesitamos luchar contra los Hyksos. Tenemos que decirles que no pueden quedarse en nuestro país. Ahmose Nefertari había heredado la fuerza y el espíritu de sus ancestros, lo que la haría una gran reina. Ahora es cuando lo necesitaría. En el tercer año de su reino, Ahmose dejó Tebas, a su esposa y a su clan para ponerle punto final a la presencia de los Hyksos en su reino. Ahora se dirigiría a Avaris, la capital de los Hyksos, determinado a concluir el trabajo de reconquistar su país, lo que comenzó su padre Sekenenra y su predecesor, el guerrero Kamose. Para saber más sobre el ataque de Ahmose, Stephen Harvey nos lleva a una fascinante tumba cavada entre los acantilados de la antigua ciudad de Nehab, el Cap hoy en día, a 90 kilómetros al sur de Tebas.
Este lugar es el hogar de un tesoro invaluable, los jeroglíficos que cubren sus murallas. Es la única prueba que tenemos de las batallas entre los egipcios y los hicsos hace 3500 años. Este hombre se llama Amose, hijo de Ebana. Aquí lo tenemos a tamaño real y nos cuenta la historia de su vida. Aún más extraño y especial, Amose, hijo de Ebana, escribió sus relatos más allá de su tumba en primera persona singular. Esto fue lo que dijo. Crecí en la ciudad de Nehab. Mi padre fue un soldado del rey del Alto y Bajo Egipto. Luego yo también me convertí en soldado, sobre el barco llamado el Toro Salvaje. Luego nos cuenta sobre su padre, y es muy interesante porque su padre, llamado Baba, luchó junto al faraón Sequenenra, el rey que sabemos fue asesinado durante la batalla y quien no logró derrotar a los hicsos. Ese trabajo le fue otorgado al faraón Amose, cuyo nombre está aquí. Lo asombroso de este texto es que Amose, hijo de Ebana, nos dice que luchó junto al carruaje del faraón. No nos muestran los caballos, pero sí el carruaje. Así que corrió al lado del carruaje durante el asedio de Avaris. Campo de Amose en las afueras de Avaris. Bajo las órdenes del faraón Amose, el soldado Amose, hijo de Ebana, luchó en la ofensiva militar contra Avaris, una batalla crucial para el rey que se había propuesto a derribar la capital de los hicsos sin importar nada. El soldado nos dice que le fue particularmente bien durante la batalla. Durante el asedio de Avaris, demostré gran valentía como guerrero al lado de su majestad. Acumulé botines, prisioneros y una buena cantidad de manos. Esta era una práctica egipcia muy macabra que consistía en asesinar al enemigo, cortarle sus manos y guardarlas en una bolsa de cuero para llevarlas a casa como una clase de trofeo, pero también como prueba de que había eliminado a tantos enemigos. Como vemos en el texto, tomó hasta 5 manos. Por ejemplo, podemos ver la sangre goteando de las manos mostradas en este jeroglífico. No hay nada mítico acerca de esto. En 2012, los egiptólogos que excavaban en Tel El Daba, el nombre moderno de Avaris, hallaron 16 manos derechas en la zona donde se encontraba el Palacio Real de los Hicsos. Prueba arqueológica de Amose, hijo de Ebana, decía la verdad. El soldado continúa su relato. Nos cuenta sobre la generosidad de su faraón. También nos enteramos de que Amose fue premiado con rehenes. Aquí vemos a un hombre con sus manos encadenadas detrás de su espalda. Está algo encorvado. Así que se le premió con la oportunidad de tomar algunos de estos rehenes hicsos como esclavos. En una ceremonia formal, el faraón le entregaba la medalla de oro a un hombre, a un soldado como Amose, hijo de Ebana. Aquí vemos la palabra oro. Solían venir con pesadas cadenas de oro, a veces con moscas hechas de oro. La mosca solía ser elegida debido a que en Egipto eran muy molestas, nunca dejan de atacar. De esta manera se decía que los soldados eran como moscas incesantes que representaban el valor militar, y todo ello se transmite realmente aquí con un estilo literario, vívido y con jeroglíficos muy bellos que se leen de forma clara.
un soldado leal y valiente en contra de los Hyksos. A Mose, hijo de Ebana, se le fue otorgado el oro del valor, directamente del rey Ahmose, 7 veces en total. Esta fue una experiencia directa y personal de cómo Ahmose, hijo de Ebana, no era el capitán, el general ni el faraón, sino uno de los soldados que participó en la importante derrota de los Hyksos en su capital. Victoriosos en Avaris, el ejército egipcio bajo el reinado del joven rey Ahmose había logrado la tarea de reconquistar y retomar lo que sus predecesores iniciaron. Pero Ahmose no se detendría allí. Las murallas de la tumba de Ahmose, hijo de Ebana, nos dice que el ejército egipcio fue más allá del territorio hicso, yendo tan lejos como lo era Saruhen, al sur de Palestina. Después, alentados por esta victoria, se dirigieron al sur ahuyentando a los nubios aún más. Esta información es muy importante. Lo que nos dice es que ellos no solo retomaron las fronteras egipcias, como lo eran en tiempos antiguos, las extendieron para iniciar el período imperial que ahora conocemos como el Imperio Nuevo de Egipto. Después de casi 2 siglos, fue finalmente liberado de sus ocupantes extranjeros. Los reinos de Alto y Bajo Egipto habían sido unificados una vez más bajo un soberano, Ahmose I. Su influencia se extendió desde el Mediterráneo hasta la quinta catarata del Nilo, en Sudán del Sur. El reino nunca había sido tan poderoso. El nuevo imperio y la gloriosa 18ª dinastía ya estaba en marcha. De regreso a Tebas, Ahmose le dedicó su victoria a Amón, quien se convirtió en el dios principal del nuevo imperio, adorado por toda la población a través del faraón, su representación en la tierra. Originalmente Amón era el dios principal de la ciudad de Tebas. Tebas ahora era la capital del Egipto reunificado, así que se podría decir que Amón fue el dios principal de la 18ª dinastía. Para mostrarle su devoción a Amón, Ahmose ordenó la construcción del nuevo templo de Tebas. Sus sucesores lo ampliaron, embellecieron y modificaron hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como el Templo de Luxor. Una avenida de 2 kilómetros de largo conecta este edificio con el santuario de Karnak, la residencia principal del dios Amón. Durante la época donde Ahmose reinó sobre todo Egipto, Karnak fue el epicentro de la vida religiosa y política de toda la nación. El egiptólogo Mark Gabol nos guía a través de los rincones ocultos de este famoso santuario.
El historiador nos muestra una zona que está restringida para el público en general. A través de estos angostos pasillos usados por los constructores del templo hace más de 3000 años, nos guía a un lugar excepcional. Este es el mejor lugar para tener una vista completa del santuario de Karnak, y no creo que muchas personas hayan subido hasta acá. Estamos en la cima del primer pilono de uno de los más grandes templos del antiguo Egipto. Los pilonos son construcciones monumentales a través de las cuales se entraba al templo. Consistían en 2 murallas gigantes y una enorme puerta. Los faraones debían añadir una nueva cada vez que deseaban ampliar un sitio de culto. Desde este punto excepcional podemos ver mejor cómo ha evolucionado con el tiempo. Cuando Amoses subió al poder, el corazón del templo era la corte del Imperio Medio. En este sitio se ubicaba el primer templo de Karnak, que fue gradualmente anexado durante todo el nuevo imperio. Se extendía al oeste, al sur, pero también hacia el este y el norte, como un organismo vivo que crece en todas direcciones. El templo de Karnak era un lugar sagrado, sí, pero también era un poco como la catedral de Reims, el lugar donde los reyes eran coronados, así que tenía una conexión real a pesar de ser un sitio divino, un sitio de culto. Después de Amose, cada rey se aseguró de dejar su legado, añadiendo un pilono o cualquier otro edificio para exaltar su grandeza, y así eliminaban los rastros de sus predecesores. En el antiguo Egipto existía la idea de que siempre debes hacerlo mejor. Era una forma de sociedad inmersa en sus tradiciones donde debías hacer lo mismo que tus predecesores. Pero ¿cómo hacerlo? Así que, ¿cómo haces lo mismo pero mejor? Haces lo mismo pero más grande. Este sitio cubre unas 50 hectáreas. Para la 18ª dinastía ya tenía 40. Bajo Amose, una nueva orden religiosa se alzó, el sacerdocio de Amón. Los grandes sacerdotes de Amón eran hombres escogidos por el rey para dirigir el culto y el buen funcionamiento de los templos. El rey también le otorgó este honor a su esposa y hermana Amose Nefertari, nombrándola gran sacerdotisa del culto a Amón. Y como tal, es algo parecido a una papisa y tiene acceso a grandes tierras, grandes riquezas y una gran administración. Pero eso no fue todo. Para consolidar la legitimidad de su dinastía, Amose también le concedió a Amose Nefertari un estatus sin precedentes, el de la esposa del dios Amón. Fue llamada, por primera vez en la historia de Egipto, la esposa del dios Amón. Eso quería decir que no solo estaba casada con su hermano el faraón, pero también con el dios principal del estado egipcio. Eso era clave. Como la esposa de un dios, le dará vida a un heredero que sería considerado el hijo de un dios. Así garantizaba el poder del heredero. Esto se conoce como teogamia, el mito del nacimiento divino. Amose Nefertari le dio 7 hijos a Amose I, 3 de ellos varones. En el año 1515 a.C., Amose falleció, luego de reinar por 20 años. Para los futuros egipcios, él sería el fundador del nuevo imperio y de la 18ª dinastía. Amose en realidad unificó 2 tierras, justo como lo hizo el primer faraón de Egipto, Narmer. Por
Por eso, posteriormente, se le consideró un héroe. Aún así, los historiadores de hoy en día debaten cuál fue el papel que jugó en la ofensiva militar en contra de los Hicsos. ¿Luchó en persona o solo envió un ejército? ¿Habría tenido la edad adecuada para dirigir el asedio de Avaris? Amose fue capaz de reunificar al país gracias al trabajo realizado por su familia antes que él. Es un accidente en la historia que él lo haya logrado. No solo se trató de que Amose completara el trabajo de los antiguos faraones Sekenenra y Kamose. Amose se esforzó aún más para dar paso a la Era Dorada. Mientras que el debate sigue, los expertos coinciden en una cosa, que sin duda fueron las mujeres del poderoso clan real, como Tetisheri, Ahotep y Amos-Nefertari, quienes rigieron y administraron Egipto mientras los hombres se ausentaban. Esto es fascinante porque es un presagio de lo que vemos en el desarrollo del poder femenino, no solo como esposa de un rey, sino como faraón por derecho propio. Fueron las verdaderas heroínas de la 18ª dinastía, como la personificación de un poder femenino que apenas estaba en sus inicios. En el próximo episodio, veremos a uno de los más grandes gobernantes del Imperio Nuevo, un faraón que realizó inmensos proyectos de construcción, exploró nuevas tierras y trajo fabulosas riquezas. Pero, a diferencia de otros faraones de la 18ª dinastía, Hatshepsut no era un hombre. Solo hemos visto 5 mujeres en toda la historia egipcia hacerse con el título de faraón en 3000 años. Así que fue una gran excepción a las reglas. En una sociedad antigua en donde el poder era siempre ejercido por los hombres, ¿cómo se estableció Hatshepsut? Técnicamente lo que hizo fue un golpe de estado, porque tomó el poder que ya estaba en manos de alguien más. ¿Cuál es la historia de esta mujer extraordinaria, quien se convirtió en reina y después en faraón?